Resumen del libro Padre Rico, Padre Pobre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué personas con títulos universitarios, con carreras exitosas y salarios envidiables, terminan sus vidas ahogados en deudas? ¿Por qué médicos, abogados y contadores con toda su educación no pueden pagar sus cuentas al final del mes? La respuesta es más simple y más perturbadora de lo que imaginas. Y hoy te la voy a contar a través de una historia que cambió la vida de millones de personas en todo el mundo. Imagina que tienes 9 años, vives en Hawái, en un pequeño pueblo donde la mayoría de las familias trabaja para una plantación de azúcar. Tu mejor amigo se llama Mike y los dos acaban de ser excluidos de un viaje a la playa porque según los otros niños, ustedes son pobres. Ese rechazo duele, duele tanto que esa misma noche le preguntas a tu padre cómo puedes volverte rico. Tu padre, un hombre con doctorado, superintendente de educación del Estado, te mira con cariño pero también con cierta impotencia. Usa tu cabeza, te dice, es todo lo que puede ofrecerte, porque la realidad es que él tampoco sabe la respuesta. A pesar de todos sus títulos y su prestigiosa posición, tu padre tiene problemas de dinero, siempre los ha tenido, pero la vida te pone frente a otra figura paterna, el padre de Mike, un hombre que apenas terminó la secundaria, pero que está construyendo un imperio de negocios, tiendas, restaurantes, propiedades. Este hombre acepta enseñarte sobre el dinero, pero no de la manera que esperas. No hay salón de clases, no hay libros de texto, hay trabajo, trabajo real, y la primera lección es brutal, 10 centavos por hora. Eso es lo que te pagan por trabajar los sábados en una de las tiendas del padre de Mike. 3 horas quitando polvo de latas, ordenando estantes, haciendo el trabajo que nadie más quiere hacer. Cuando terminas, la señora Martin te pone 3 monedas en la mano, 30 centavos. Ni siquiera alcanza para comprar un par de revistas de historietas. Pasan las semanas y la frustración crece. Esto no era lo que esperabas. ¿Dónde están las lecciones sobre cómo hacer dinero? ¿Dónde está el secreto? El enojo te consume hasta que finalmente explotas. Le reclamas al padre de Mike que no ha cumplido su promesa, que te ha hecho trabajar como esclavo sin enseñarte nada, y entonces él sonríe. Te he estado enseñando todo este tiempo, dice. La vida es la mejor maestra, y la vida no te habla, solo te empuja. Ese empujón que sientes, esa frustración, ese coraje de trabajar duro por casi nada, es exactamente lo que siente la mayoría de la gente durante toda su vida. Trabajan, se enojan con sus jefes, piden aumentos, buscan mejores empleos, pero nunca se detienen a preguntarse si hay otra manera. Lo que el padre rico estaba enseñando era esto: la mayoría de las personas permite que dos emociones controlen sus vidas, el miedo y la codicia. El miedo a no tener suficiente dinero los hace levantarse cada mañana y correr al trabajo, y cuando reciben su cheque, la codicia les hace pensar en todas las cosas que pueden comprar, así que gastan, y luego necesitan más dinero, y trabajan más duro. Es un ciclo interminable que él llamaba la carrera de la rata. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas personas conoces que viven así? Se levantan, trabajan, pagan cuentas, se levantan, trabajan, pagan cuentas, año tras año, esperando el aumento que resolverá todos sus problemas. El aumento llega, pero también llegan más gastos, una casa más grande, un auto más nuevo, más cuentas, y la rata sigue corriendo en su rueda sin avanzar nunca. El padre rico ofreció entonces algo radical. Trabajen para mí gratis, dijo, sin pago, nada. Suena absurdo, pero la lógica era profunda. Si eliminas el dinero de la ecuación, te ves obligado a pensar de manera diferente, a usar la creatividad, a ver oportunidades donde otros solo ven problemas. Y eso fue exactamente lo que pasó. Trabajando gratis en la tienda, observando el día a día del negocio, un detalle llamó la atención. La señora Martin cortaba las portadas de las revistas viejas y tiraba el resto a la basura. Esas revistas no tenían valor comercial, pero sí tenían historias. Historias que los niños del vecindario querían leer. Así nació la primera biblioteca de historietas del barrio. 10 centavos la entrada, lee todo lo que quieras en 2 horas. El negocio generaba casi $10 a la semana, dinero que llegaba incluso cuando los dueños no estaban presentes. Por primera vez,
El dinero estaba trabajando para ellos, y no al revés. Esa era la verdadera lección. Los pobres y la clase media trabajan por dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos, pero hacer dinero es solo la mitad de la batalla. La otra mitad, quizás la más importante, es saber qué hacer con él. Y aquí es donde la mayoría fracasa estrepitosamente. ¿Recuerdas a esos empresarios exitosos de principios del siglo XX? Charles Schwab, director de la compañía acerera más grande del país. Samuel Insull, presidente de la empresa de servicios públicos más importante del mundo. Hombres que controlaban fortunas inimaginables. 25 años después de su apogeo, muchos de ellos murieron en la ruina, en prisión o por su propia mano. El dinero no resuelve los problemas financieros, la inteligencia financiera sí, y esa inteligencia comienza con una distinción aparentemente simple que la mayoría de la gente nunca comprende. La diferencia entre un activo y un pasivo. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Así de simple. Pero si es tan simple, ¿por qué casi nadie lo entiende? Porque las escuelas no lo enseñan, porque los banqueros, los contadores y los asesores financieros tienen su propia agenda, porque la sociedad entera está diseñada para que compres cosas que crees que son activos, pero que en realidad son pasivos. El ejemplo más común y más polémico es la casa. Tu casa es tu activo más importante, repiten todos, los padres, los banqueros, los vendedores de bienes raíces. Pero piénsalo fríamente. ¿Tu casa pone dinero en tu bolsillo cada mes? O más bien, te exige dinero para la hipoteca, los impuestos, el mantenimiento, los seguros, las reparaciones. La realidad es dura. Para la mayoría de las personas, su casa es un pasivo disfrazado de activo. No se trata de no comprar una casa. Se trata de entender la diferencia, de no engañarse pensando que estás construyendo riqueza cuando en realidad estás acumulando deudas. El rico compra activos que generan ingresos y con esos ingresos paga sus gastos, incluyendo las casas que quiere tener. El pobre y la clase media compran pasivos pensando que son activos y luego trabajan toda su vida para mantenerlos. Observa el patrón de flujo de efectivo de una persona rica. El dinero entra por la columna de activos, inversiones que generan rendimientos, negocios que producen ganancias, propiedades que cobran rentas. Y ese dinero cubre los gastos con margen de sobra. El excedente vuelve a invertirse, la columna de activos crece y el ciclo se refuerza positivamente. El rico se vuelve más rico porque sus activos trabajan mientras él duerme. Ahora compara con el patrón de la clase media. El dinero entra por el salario, pasa directo a pagar la hipoteca, el auto, las tarjetas de crédito y sale por la columna de gastos sin dejar rastro. No hay activos generando ingresos, no hay ciclo virtuoso, solo trabajo, pago, trabajo, pago. Cuando llega una emergencia no hay colchón. Cuando llega la jubilación no hay fondos. La carrera de la rata continúa hasta que el cuerpo no puede más. Ray Kroc, el fundador de McDonald's, visitó una universidad para dar una conferencia. Al terminar, invitó a los estudiantes a tomar unas cervezas. Ya con el ambiente relajado les hizo una pregunta. ¿En qué negocio creen que estoy? La respuesta obvia era las hamburguesas. Todos lo sabían. McDonald's es sinónimo de hamburguesas en todo el mundo, pero Ray Kroc negó con la cabeza. Mi negocio son los bienes raíces, dijo. Los estudiantes quedaron desconcertados. ¿Bienes raíces? ¿El hombre de las hamburguesas? La explicación era reveladora. El verdadero valor de McDonald's no está en la carne o en las papas fritas. Está en los terrenos donde se ubican los restaurantes. Cada franquicia se construye en esquinas estratégicas, en ubicaciones prime, y Ray Kroc es dueño de esos terrenos. Hoy, McDonald's posee más propiedades inmobiliarias que la Iglesia Católica. La lección aquí es poderosa. Existe una diferencia entre tu profesión y tu negocio. Tu profesión es lo que haces para ganar un sueldo. Puedes ser médico, abogado, contador, ingeniero, pero tu negocio es lo que construyes para generar riqueza. Tu negocio gira en torno a tu columna de activos. La mayoría de las personas se enfoca únicamente en su columna de ingresos.
Quieren ascensos, aumentos, mejores empleos, y está bien, esas cosas ayudan, pero si todo ese dinero adicional se va en gastos más grandes, no has avanzado nada. La verdadera seguridad financiera viene de construir activos, negocios que funcionen sin tu presencia directa, inversiones que generen rendimientos, propiedades que produzcan rentas. Eso es atender tu propio negocio. Aquí viene una verdad incómoda. El sistema está diseñado para favorecer a quienes entienden las reglas, y la regla más importante tiene que ver con los impuestos. Los ricos no evaden impuestos ilegalmente. Los ricos comprenden cómo funciona el sistema y lo usan a su favor. Históricamente, los impuestos nacieron como una forma de castigar a los ricos. La idea era redistribuir la riqueza, hacer que los más afortunados contribuyeran más al bien común. Suena justo, pero en la práctica algo diferente sucedió. Los ricos, con acceso a los mejores abogados y contadores, encontraron formas legales de proteger su dinero, crearon corporaciones, estructuras legales que les permitían pagar gastos antes de impuestos, deducir inversiones, diferir ganancias. Mientras tanto, la clase media quedó atrapada. Sin el conocimiento ni los recursos para crear estas estructuras, terminaron pagando proporcionalmente más impuestos que los millonarios. El empleado promedio gana dinero, paga impuestos sobre ese dinero y con lo que queda intenta vivir. La corporación gana dinero, gasta e invierte, y solo paga impuestos sobre lo que sobra. Es una diferencia fundamental que cambia completamente el juego. No se trata de engañar al sistema, se trata de entenderlo, de usar las mismas herramientas que usan los ricos, de educarte financieramente para no dejar dinero sobre la mesa por ignorancia. La inteligencia financiera incluye conocimientos de contabilidad, de inversiones, de mercados y también de leyes fiscales. Cada área te da una pieza del rompecabezas. Hay una historia que ilustra perfectamente cómo piensan los ricos. Imagina que encuentras una propiedad en venta por $100,000. El vendedor está desesperado, necesita efectivo rápido. Tú no tienes $100,000, pero tienes algo mejor. Tienes conocimiento. Ofreces un depósito de $5,000 para asegurar la propiedad, con un plazo de 90 días para cerrar la compra. Durante esos 90 días, pones un anuncio ofreciendo esa misma propiedad por $140,000. Encuentras un comprador, cierras ambas transacciones el mismo día. El dinero del comprador paga al vendedor original y tú te quedas con $40,000 de ganancia, sin usar casi nada de tu propio dinero. ¿Es esto posible? Absolutamente. ¿Es fácil? No. Requiere conocimiento del mercado, habilidad para encontrar oportunidades, capacidad de negociación y, sobre todo, la audacia de actuar cuando otros tienen miedo. Los ricos no esperan a tener dinero para invertir, inventan el dinero, crean valor donde otros no lo ven, usan su inteligencia financiera como su activo más poderoso. El problema es que la mayoría de las personas están paralizadas por el miedo, miedo a perder dinero, miedo a cometer errores, miedo al fracaso, pero el miedo no solo te protege del riesgo, el miedo te impide ver las oportunidades. Cada persona exitosa tiene historias de fracasos. Lo que las diferencia es que no dejaron que esos fracasos los definieran. Aprendieron, se levantaron y siguieron adelante. En Texas tienen un dicho: si vas a quebrar, quiebra en grande. No glorifican el fracaso, pero tampoco lo estigmatizan. Entienden que el fracaso es parte del proceso, que quien no arriesga no gana, que las mejores oportunidades están del otro lado del miedo. Hay una última lección que cambia la perspectiva por completo. La mayoría de las personas busca empleos por el salario. ¿Cuánto paga? ¿Tiene buenos beneficios? ¿Es seguro? Pero los ricos hacen una pregunta diferente. ¿Qué voy a aprender? Conocer un poco de muchas cosas es más valioso que saber mucho de una sola cosa. Los especialistas son necesarios, claro, pero los generalistas son los que construyen imperios. Un escritor que además sabe vender gana más que un escritor brillante que no puede promocionar su trabajo. Un ingeniero que entiende de negocios avanza más que un genio técnico encerrado en su laboratorio. El coronel Sanders es un ejemplo perfecto. Tenía más de 60 años cuando empezó Kentucky Fried Chicken.
Su receta era buena, pero lo que lo hizo millonario fue su capacidad de vender franquicias. Tocó más de 1000 puertas antes de que alguien dijera que sí. 1000 rechazos. La mayoría habría abandonado después del 10º, pero él entendía que el rechazo era parte del proceso, que cada no lo acercaba más al sí. Las habilidades más importantes para el éxito financiero no se enseñan en las universidades. Ventas, comunicación, liderazgo, manejo del miedo. Estas son las habilidades que separan a quienes tienen ideas de quienes hacen fortunas con esas ideas. Puedes tener el mejor producto del mundo, pero si no sabes venderlo, no sirve de nada. Ahora bien, si todo esto suena tan lógico, ¿por qué no lo hace todo el mundo? Porque hay obstáculos, obstáculos internos que debemos reconocer y superar. El primero es el miedo. Todos tienen miedo de perder dinero, los ricos también. La diferencia está en cómo manejan ese miedo. El perdedor evita el fracaso, el ganador aprende del fracaso. Si tu miedo a perder es más fuerte que tu emoción por ganar, nunca darás el primer paso. El segundo obstáculo es el cinismo. Eso no va a funcionar. Es muy riesgoso. ¿Y si pierdes todo? Las voces del cinismo propias y ajenas te mantienen paralizado. Cuestionan cada idea antes de que puedas probarla. El cínico tiene 100 razones para no actuar. El exitoso tiene una sola razón para intentarlo, y esa razón le basta. El tercer obstáculo es la pereza, pero no la pereza obvia de quedarse en el sofá. Es una pereza más sutil, la pereza de estar demasiado ocupado, tan ocupado trabajando que no tienes tiempo para cuidar tu salud financiera, tan ocupado ganando dinero que no tienes tiempo para aprender a manejarlo. Esta pereza disfrazada de actividad es quizás la más peligrosa. El cuarto obstáculo son los malos hábitos. Pagarte a ti mismo primero, antes de pagar tus cuentas, suena irresponsable. Pero es la única forma de crear presión positiva. Si pagas primero a todos los demás, nunca te queda nada para invertir. Si te pagas primero a ti mismo, te ves obligado a encontrar la manera de cubrir el resto. La necesidad aguza el ingenio. El quinto obstáculo es la arrogancia. Cuando no sabes algo, hay dos caminos: admitir tu ignorancia y aprender, o fingir que sabes y pagar el precio de tu ego. Muchas pérdidas financieras vienen no de lo que la gente no sabe, sino de lo que creen saber, pero no es cierto. La humildad es cara, pero la arrogancia es más cara todavía. Llegamos al final de este viaje, pero en realidad es apenas el comienzo. Las lecciones del Padre Rico son simples de entender, pero difíciles de implementar. Requieren un cambio de mentalidad, un cuestionamiento de todo lo que nos han enseñado sobre el dinero, el trabajo y el éxito. La escuela nos preparó para ser buenos empleados, para seguir instrucciones, completar tareas, recibir calificaciones, pero no nos preparó para el mundo real del dinero. Nos dejó vulnerables, dependientes de un sistema que no está diseñado para nuestro beneficio. La buena noticia es que nunca es tarde para aprender. No necesitas nacer rico, no necesitas tener un título especial, solo necesitas la voluntad de educarte, de cuestionar las creencias limitantes, de dar el primer paso, aunque tengas miedo. Recuerda las lecciones fundamentales. Los ricos no trabajan por dinero, hacen que el dinero trabaje para ellos. La educación financiera es más importante que el dinero mismo. Conoce la diferencia entre activos y pasivos y enfócate en construir activos. Atiende tu propio negocio, no solo tu profesión. Comprende las reglas del juego fiscal y úsalas a tu favor. No tengas miedo de inventar oportunidades donde otros no las ven, y trabaja para aprender, no solo para ganar. El camino hacia la libertad financiera no es fácil, pero está abierto para quien decida recorrerlo. La pregunta no es si puedes hacerlo, la pregunta es si estás dispuesto a hacerlo. ¿Seguirás corriendo en la carrera de la rata o finalmente saltarás de la rueda? La decisión, como siempre, es tuya.